eh, una propuesta, o sea, se requiere elaborar un documento para la planificación de un proyecto de construcción. Hay un poco de antecedente aquí, ¿no? Bien, habla del gobierno departamental de Cochabamba, tiene proyectado construir una red de puentes, ¿no? Entre localidades, es decir, entre regiones, localidades, pueblos pequeños, etcétera, la región occidental. Para ello desea encargar la elaboración de la planificación del proyecto, es lo que vamos a hacer, construcción de una red de puentes en la zona occidental de Cochabamba. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Lo que se quiere es elaborar el documento de la planificación, cuyo contenido principal se centra en la planificación de actividades. Es decir, vamos, lo que se quiere, tener un documento de la planificación donde se haga un énfasis en la planificación de las actividades. ¿Y cuáles son estas actividades? Bueno, ¿cuáles son los objetivos específicos de este trabajo? Se pide definir los objetivos del proyecto, es decir, tenemos igual de esta forma, en formato de proyecto, presentar un documento que contenga los objetivos, o sea, del proyecto en sí. Eh, ya voy a presentarles un modelo para que en función a eso se pueda trabajar. Alcance y justificación como primer punto. Entonces, en la primera parte debe estar definido esta, que es como introducción, ¿no? Es decir, hablar un poco del proyecto que están presentando. No es que van a elaborar todo el encabezado y ahorita voy a mostrar, mejor les muestro. Estoy poniendo como base este ejemplo. Es un proyecto completo de planificación. ¿Ya? Que en la realidad cuando se presenta un proyecto tiene más o menos este formato, ¿no? Esta idea. Entonces, lo ideal es que le den una revisada. Es bastante claro. Eso, ¿no? La primera parte del contexto es lo que ahora les estoy pidiendo, ¿no? Entonces, ustedes pueden tomar ejemplo de estos puntos que aquí se muestran, objetivos, alcance, etcétera. Vamos a ver, ¿no? Realizar la planificación es algo muy sencillo, entonces ustedes van a aplicar al proyecto que se les está pidiendo. ¿Qué es el PMBOK, por ejemplo, que aquí hice? Usando prácticas del PMI establecidas en el PMBOK. No es necesario que pongan esto, pero el PMBOK es, o el PMI, Project Management Institute, es como una, ¿cómo les digo? Es como una marca registrada donde desarrollan la forma de llevar los proyectos a nivel global, ¿ya? Es una, cuando uno que se dedica a la elaboración de proyectos propiamente, requiere ganar certificaciones, es una instancia de certificación, ¿no? Te capacitan, te evalúan y te acreditan y cuando das el examen y apruebas te dan ese título de Project Management, un PMI. ¿Ya? Y este tiene elabora un libro que se llama el PMBOK, donde están todas las guías para elaborar un proyecto de distinto tipo, no solo de construcción, en todo nivel, ¿no? Ustedes saben que los proyectos se ven en todo nivel. Entonces, a eso hace referencia a esto, ¿no? El PMI y el PMBOK. En algún momento, ya cuando ustedes estén enfocándose en la elaboración de proyectos, van a poder ver esto, ¿no? Y tener las guías de cómo se elabora un proyecto, qué se presenta, etcétera. Entonces, este proyecto, el que aquí se presenta como modelo, se basa en esto, ¿no? Se guía en lo que dice el PMBOK o el PMI en este caso. El PMI es la institución o la instancia que coordina todo esto y el PMBOK es un libro, básicamente, ¿no? Es como una guía, un manual. Entonces se debe definir los objetivos específicos. Se fijan también en el proyecto, yo he definido los objetivos específicos, pero de lo que estoy pidiendo, ¿no? Del proyecto. Entonces necesitamos esta parte.
Luego se pide en el punto 2 ya organizar los hitos del proyecto, los criterios de aceptación y entregables del proyecto. ¿Qué es eso? Entonces vamos a otra vez basarnos en la guía que les estoy pidiendo. Los hitos dentro de un proyecto hacen referencia a las cosas, es decir, a un gran evento, si quieren, es decir, se puede dividir en fases, etapas, y en cada parte se debe entregar algo, ¿no? O sea, terminar la parte inicial, ¿no? La planificación, puede ser la organización para arrancar, ¿no? Eso es un granito cuando ya se tiene todo. Después puede ser definir la parte. En este caso se habla de puentes, van a ver las actividades, son dos o tres si no estoy equivocado. Alguien pregunta si está grabando la clase, sí sería bueno que alguien grabe, por favor, si es que no ha empezado. Bien, entonces, en este segundo punto, entonces se pide eso. También en la guía, los hitos, les decía, perdón, volviendo a los hitos, son como agrupaciones de tareas, ¿no? Donde se van a definir entregables también. Aquí dice qué es lo que se va a aceptar, criterio de aceptación, desde qué se va a evaluar en esta primera parte de entrega o en este segundo hito, etcétera. No, generalmente los proyectos se organizan por hitos para poder tener un orden de control, un orden de, es decir, no esperar todo al final y ya recién ver qué es lo que se quiere entregar o terminar, concluir en determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces por eso es que se divide en hitos, a eso se refiere los hitos. Los criterios de aceptación, vamos a ver entonces, si vamos a organizar por hitos, en cada hito hay que definir qué se va a evaluar, ¿no? Entonces ustedes, igual, lo que les pido es que, vamos a ver, por aquí están los hitos. Hitos o eventos significativos, ¿no? Aquí está planificado el proyecto, adquisición de compras, preliminares, excavación, estructuras en concreto, es como un resumen de lo que se quiere. Y dentro de esto ya se tiene actividades. Entonces, este proyecto involucra más cosas, ¿no? Presupuesto, etcétera. En algún momento, como les digo, quienes van a dedicarse a la elaboración de proyectos como tal, van a tener que hacer esto, ¿no? Para un proyecto. O van a, es decir, depende mucho, ¿no? Cuáles son las normativas, cómo es la forma en la que se presenta en el medio, pero no debería variar mucho esto. La gestión del alcance, a ver, ¿en qué consiste la gestión del alcance? Y aquí es lo que necesito que haga una revisión. Mm, ¿Qué es el WSD? Entregables. Es decir, aquí se define cuáles van a ser los entregables y aquí estamos definiendo, ¿no? Si los criterios de aceptación de todo proyecto es lo mínimo que debe eh, cumplir el trabajo que se ha realizado, ¿no? Entonces, bajo este criterio de aceptación, usted el supervisor, etcétera, quienes están a cargo de la supervisión precisamente van a evaluar y aceptar lo que se ha hecho aquí, ¿no? Para continuar. Y entregables, se refiere a qué es físicamente o tangiblemente lo que se debe ver. Entonces ustedes van a hacer una revisión de esta parte. No estoy pidiendo que agarren y copien todo esto, sino que una leída y que capturen qué cosas ustedes necesitan o van a poner en un listado de entregables. ¿Ya? Requisitos, bueno, no estamos pidiendo requisitos. Sin embargo, pueden revisar cada requisito que se quiere. No es el objetivo en este proyecto. Sin embargo, es bueno que, como les digo, den una revisada y rápida para ver qué es lo que, de qué es lo que se habla, qué es,
está hablando uno. Este otro debe ser de otros lositos. No vamos a ver restricciones ni supuestos, es decir, algunas condiciones o limitantes que se va a hacer, ¿no? Esta es como una división, a ver, déjenme ver aquí. Esta es como una división de un organigrama de las actividades que se va a hacer. Esto va a ayudarnos un poco también a ver cómo la dependencia, ¿no?, de las actividades. Gestión, la gestión involucra estos puntos, etcétera. Nuevamente pueden revisar simplemente eso. Y aquí en la guía, el tercer punto hace referencia a la clasificación y organización de las actividades. Aquí la lista de actividades están presentadas en la página 29, tabla 6. Justo aquí. Entonces ustedes de la forma más clara pueden seguir esta nomenclatura o pueden definir ustedes una propia. Se hace una lista de actividades. Entonces básicamente es copiar estas actividades, o extraer estas actividades. Es un listado relativamente... ¿Cuántas hojas son estas actividades? De aquí, a ver, de la página 29 a la página 35 son como, si se fijan, pero está en formato amplio, ¿no? Una explicación. Entonces, básicamente lo que aquí en esta parte es hacer un listado, copiar estas actividades. ¿Ya? Y luego es organizar de acuerdo con sus dependencias. Una vez que tienen las actividades, conceptualmente, de qué se trata con su pequeña explicación. Aquí, si se fijan, cada uno tiene su explicación. Cada uno está, también las actividades, si se fijan, están organizadas. O sea, si se fijan, este es el título como obras exteriores. Estamos a ver 12.32.4 y debe haber 12.32.2, es decir, 12.32.2 en la excavación. A ver, 12.32.2, 12.33.3 son como subactividades que hay. Y esta es digamos, la actividad principal. ¿Ya? Dentro de estas actividades, 12.32.2, por ejemplo, tenemos la 12.32.1, que es, bueno, nuevamente, la 12.32.2 es el puente 2, o sea, se está construyendo el puente 2, que se llama esto, ¿no? Dentro de esto se tienen subactividades grandes, ¿no? 12.32.1, que son obras preliminares, y dentro de esto recién están las actividades como tal. Después, 12.32.2 está la otra actividad que continúa esto, obras preliminares y excavación, por ejemplo. En excavación están las subactividades, estamos aquí 12.32.2. 12.32.3 es otra subactividad. Si fijan, esta solo tiene estas dos, una actividad, ¿no? Y esta tiene y estas zapatas tienen otras subactividades. Después viene de las zapatas, vienen los estribos. Y así, si se dan cuenta, sigue una estructura, ¿ya? Podría ser que mantengan esta nomenclatura para guiarse rápido en cuál corresponde a cuál, ¿no? Porque si hacen enumerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se va a perder como la lógica de lectura. Ya no era una condición. Entonces, yo les sugeriría mantener este orden porque si se fijan es relativamente claro de poder leer. ¿Sí? Entonces, si en algún momento tienen dudas, ahora me dicen, hablan o escriben en el chat a medida que voy terminando la explicación. ¿Ya? Entonces tenemos, este 1.3, por ejemplo, es una gran actividad, ¿no? Esto debe corresponder seguramente a un hito.
A ver, tenemos a Juan Ariel López que levantó la mano. Inge, Sí, hola, ¿me escucha? sí, sí, te escucho. Inge, lo que estoy viendo va a ser más o menos como si fuera un libro, ¿no? Esto de las actividades que se nos ha dado va a ser, digamos, inciso, digamos, título uno, inciso uno, si tiene subincisos 1.1, 1.2, ¿ve? Sería más o menos como algo lineal, ¿verdad? No, no le veo mucho, no sé cómo, la verdad, o es que nos puede dar un ejemplo más o menos, así a grandes rasgos nomás, cómo podríamos ser en nudos. Ah, ya, ya. Ahorita voy a llegar a eso. Ya. Ahorita simplemente estamos listando las actividades, ya, y dando su descripción. Entonces, ya, hasta ahí está claro. Tenemos la lista de actividades. Ahora sí viene justo lo que dice, la secuenciación de actividades. No vamos a estimar recursos, es decir, no vamos a definir esta parte, la tabla 7, no la vamos a trabajar, es decir, cuántos necesitamos, cuántos recursos se necesita para cada actividad, ¿ya? Sino simplemente vamos a saltar a la siguiente tabla, donde está duración de las actividades. Y dentro de la duración está justo lo que preguntas, las actividades la organización ya como tal. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, ya se está mencionando simplemente las actividades, ya no estamos explicando nada. Estamos poniendo comienzo, entonces no vamos a poner 2018 porque estamos planificando, ¿no? Entonces, dentro de la planificación siempre se habla hacia futuro. Entonces, ustedes ya cambiarán esto, ¿no? En función a la duración que se plantea. ¿Está bien? Duración, bueno, la duración y en función a las predecesoras vamos a definir, ¿no? Todo, la dirección del proyecto tiene una duración de 213 días, por ejemplo. Pero y aquí ya surgen las subactividades dentro de esto. El 1.2, la ejecución, son 208 días. Y si se fijan, ahora sí tenemos en la columna de predecesoras, justo la que estabas preguntando, cuáles son las actividades dependientes de otras. Y aquí sí se puede elaborar una red, ¿no? Una red de nodos por actividades. Ahora, si fijan, todo esto tiene sus predecesoras, si fijan, tiene esto, tiene sus fechas y tiene la duración. Y base de estimación, bueno, aquí no vamos a hacer cálculos del PRT, sino simplemente vamos a tomar los datos de aquí porque eso nos va a llevar más tiempo, nos va a llevar más tiempo ese cálculo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a asumir que estamos recibiendo asesoramiento, perdón, para ver qué tiempo se está tardando en cada actividad. Ahora sí, ¿no? Bien, entonces tenemos la secuenciación de las actividades. Asesoras, las predecesoras. Ah, ya, ya. O sea, ¿cómo? Aquí estamos con números. Aquí sí vamos a tener que definir las actividades, ¿no? Es decir, a ver, tenemos la predecesora 2. ¿Cuál sería la actividad 2 para esta, por ejemplo, la acta de construcción? Sería esta, ¿no? Después para plan para la dirección del proyecto, tenemos 4 y 2. Serían, a ver, 5 y 4, aquí tenemos. Esto depende de la 4. Pero esta 4, vamos a enumerar nuevamente. 4, 5, aquí veremos un ratito, 5, controla los costos. Tendríamos que empezar esta de la 1, ¿no? Eso lo voy a pedir que revisen. Es decir, yo puedo decir que esta es la 1, a partir de la 1 como actividad como tal, ¿no? Porque este es un título, eso no entra como actividad.
pero todo lo que tiene actividad, todo lo que tiene número, perdón, 1, 2, yo podría decir 2, plan, hay una dependencia entre uno de eso. Tendríamos que enumerar eso. Ahí sí tendríamos que poner números porque aquí no tenemos un identificador. Esa sí es buena pregunta, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar. Si bien aquí no tenemos actividad definida, enumerada, ahí es que tenemos que darle un ID. Ahora déjeme ver este EDT. Bueno, ahorita les muestro este otro también. Bien, al principio habíamos visto, dicho que este trabajo se basa en el PMBOK, ¿no? Entonces, cuando encuentren terminología, o sea, por ejemplo esto, que es EDT, entonces buscamos. En este PMBOK hay versiones antiguas libres, pero si ustedes encuentran que es el EDT, estructura de desglose de trabajo, es decir, cómo se va a desglosar el trabajo, y es de acuerdo al PMBOK nuevamente, ¿no? Pueden ustedes revisar un poco. A ver, vamos a ver. La estructura de clase de trabajo es conveniente dirigirse al PMI, ¿no? Al que les hablaba. Y según la guía, esa es la guía del PMBOK, se trata de PMBOK en realidad sería, ¿no? Se trata de una descomposición jerárquica basada en el entregable final del proyecto, es decir, en el resultado final del proyecto en cuestión. De esa forma, todo profesional que, bueno, esta decía la parte. ¿Para qué se utiliza? Este tiene diversas funcionalidades dentro de un proyecto, entre ellas se sirve para definir el alcance del proyecto en relación a los entregables, el proceso de ejecución, es decir, cada fase, como va a tener, una pequeña guía, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Pueden agregar bibliografías si es que han consultado aparte, como en este caso, y quede todo claro. Y así todo esto tiene sus predecesoras, tiene su duración, que ustedes van a acomodar un calendario en función a eso. Y bien, ¿qué es lo que se pide ahora? Se pide elaborar la red de actividades e identificar la ruta crítica, pero aquí una aclaración. El diagrama de red y la ruta crítica va a ser elaborado solo por cualquiera de los siguientes hitos o subentregables. El 1231 o el 1232. Es decir, no vamos a hacer una red para todito. Ya. Vamos a hacer solamente una red. Vamos a ver al 1231. Para esto, 1231, si se fijan, que es solamente el puente en realidad. No vamos a hacer esto. Ahora sí hay dependencias con una antigua. Debemos ver de vincularla porque alguno de estos puede tomar. Entonces vamos a tener que tomar una actividad previa. Solamente, por ejemplo, aquí dice necesito la 9. Entonces simplemente vamos a nuestra red principal hacer como una conexión a la actividad 9. Pero no antes de la 9. ¿Entiendes? Es decir, no vamos a conectar la red más atrás. Si aquí dice 9, entonces una 9 y ahí definen qué significa la 9. Entonces, 1231, ¿hasta dónde llega la 1231? Hasta aquí. Es como una hoja, solamente una hoja y un poquito más de actividades. Esa es la red que se debe construir. ¿De acuerdo? Inge, Sí.
En las predecesoras, por ejemplo, yendo aquí en lo que es largo, es el 1231-32-1, Ya, esa, exacto, o sea, ya lo pasó, 1232. Perdón, de nuevo. 1231-32, ahí, el Ah, más largo. Por ejemplo, uno que tiene 60, tiene una predecesora de cualquiera que tenga predecesora, mira, mira aquí está, el ladito está bajito de su mouse, un poquito bajito está, ya, 1231-32-1 dice, ya. ¿no? ¿Lo ve? A ver si nos vamos a su predecesora, dice 45, no, 46, 45, 18, 16. Sí, En ese aspecto, ¿dónde nos vamos, sí? Porque estoy desubicado. ya. Estos, como les digo, van a tener que vincular una actividad. Es decir, aquí, o sea, la organización de las actividades, eso sí debe ser para todito, ¿no? Para que sepan cuál es exactamente la 46, la 45, la 40 y la 16. Es decir, esas están aquí arriba, ¿ya? Una vez que definan ese número de actividad, va a ser esta uno o esta una, pero empieza desde aquí, ¿no? Ahora, lo que les decía, si ustedes solamente, si ahora se está encargando solamente hacer a partir de ¿cuál era? ¿Dónde está? De aquí, ¿no? De la 1231. Y aquí hace referencia a una actividad de aquí arriba. Entonces lo que harán simplemente es, por ejemplo, a ver, em, aquí va a empezar su actividad, digamos, a ver qué número vamos a poner aquí, 18, por ejemplo. Y aquí es el inicio de esta actividad grande, ¿no? Esta es la 12, 31, 1. Pero aquí dice que y aquí, digamos, han hecho aquí una actividad, y aquí otra actividad. Y esta depende de otra. Entonces, como que no es que van a hacer una ficticia, pero van a hacer una red externa de esta forma, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, puedo hacer la 16 y ustedes unen aquí. Esta, por ejemplo, viene de las 4. Entonces la 4 es una externa. Unen como un sombreado, un pintado diferente a su red principal. ¿Entienden? Entonces, lo que no deben hacer es perder los números. Es decir, si bien se pide solamente la red de esta parte, no significa que esta va a ser la actividad 1. ¿Ya? Entonces, no deben perder de vista el identificador único que se tiene entre todas las actividades. ¿Entienden? Y esto va a continuar, ¿no? Entonces volvemos aquí, y esto puede ser, digamos, la actividad 20, por aquí la 25, etcétera. ¿No? Aquí hacemos, y esto va a continuar. Si necesito un auxiliar, entonces dibujamos con un color diferente, con el número que le corresponde. Y por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la 4, entonces voy a ver en su listado general de actividades que voy a decir la 4. ¿Está claro? Entonces sí que la clave está entonces tal vez enumerar, ¿no? Todas las actividades, Sí, enumerarlas todas. exacto. Necesitamos enumerar para saber cuál es. Ahí, ya. Porque aquí ya prácticamente lo toma, lo asume como si estuviera enumerado y ya te vas al número de actividad. Exacto, exacto. Entonces necesitamos enumerar las actividades, entonces ustedes pueden extender esto para ponerle un número como tal. Ya. Esta sería como a ver, en este cuadro, si se fijan, el listado ya está. Lo único que tendrían que mover es las fechas y poner la numeración de actividades. O sea, para tener este cuadro. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las fechas, o sea, yo entiendo que tenemos poco tiempo, ¿ya? Porque el curso ya prácticamente termina esta semana, ¿no? Entonces yo ahorita les voy a dar el tiempo para que se organicen, revisen sus grupos y vean si hay preguntas. Si lo de las fechas resulta muy complicado mover, porque prácticamente sería cambiar el año, si ustedes se dan cuenta. Ya pueden poner 2022 y listo, arreglado todo. ¿Ya? Porque sería complicado si yo les digo, ya no va a empezar a ver, aquí estamos, el 25 de marzo, como que es factible, ¿no?
estamos a fecha futuro, así que no va a pasar nada. ¿Ya? A que les diga que va a empezar el 1 de febrero, ¿no? Ahí sí todo esto se va a mover, van a tener que recalcular todo. Así que pueden mantener fecha, simplemente cambiar el año al 2021 porque estamos en una fecha siguiente, o 2022. Entonces, no quiero que se complique mucho, pero lo que sí, ya en un proyecto real, esto tiene que ser real también, ¿no? Bien, entonces ya eso es lo que se pide en esta parte, la ruta crítica, pero eso debe estar, perdón, aquí como el punto 13. Finalmente, el cronograma, ¿no? El cronograma, el diagrama de Gantt, que van a estar organizados por hitos y actividades, o sea, de actividades grandes con su fecha y luego actividades pequeñas. Aquí tenía un pequeño modelo. Ahora, ¿qué herramienta van a utilizar? Podrían utilizar el project, pero a veces es complicado realmente instalar el project, no es tan fácil. Ahora, si ustedes ya lo tienen, pueden usar. O pueden usar una herramienta en línea. Yo voy a el app ClickUp, por ejemplo, y este está se fijan, por hitos, ¿no? Necesito la primera fase. Aquí están las actividades. Vamos a ver aquí. Y organizado en el calendario. Si yo desgloso esto, por ejemplo, tiene sus tareas. Esto es un poco como que una herramienta online que nos permite ver esa parte. A ver, ¿qué quieras? Vamos a ver aquí. Aquí están las actividades, las conexiones que hay. Pues digo, podrían usar esto o podrían usar el project para crear. Sofía me dijo que Alex, que él conoce otra herramienta, entonces pueden ver. Pero ya cuando estén aquí, yo igual voy a ver alguna alternativa, me dicen si han visto alguna. A ver, ustedes son 4 en cada equipo. Uno puede estar investigando la herramienta, ¿no? Viendo, haciendo pruebas, como crear aquí. Los otros pueden estar elaborando ya el informe, ya las actividades definiendo. Inge, buen día. Sí, buen día. Inge, una consultita. En ese del cronograma para usar el proyecto, ¿se podría utilizar también en Excel? Porque creo que a lo que me doy cuenta que hay que proyectar los días de trabajo, ¿no? Creo que según los ítems, todo eso, en días calendarios, ¿no? Hasta que va a finalizar la obra. Sí. ¿Es así, no ve, Inge? Correcto. ¿Puedo Esto puedes, pero la verdad es que no he visto un Excel, el Excel que me permita dibujar los diagramas, ¿no? Esto sí es como uno de los puntos importantes de aquí, que ustedes sepan. Ahora, aquí les había, perdón que te corté, pero les había dicho de todos los sitios y actividades. Yo entiendo que es una lista grande también. Los sitios, bueno, sí se puede resumir, si se fijan, los sitios son estos. Pero esto solo tiene nombre, ¿no? Las actividades dentro de los sitios son las que definen la duración. Ya. Tenemos esto, tenemos esta tarea, vamos a ver aquí. Tenemos esta tarea, tenemos esta, en función a su dependencia, ¿no? Tenemos esta. Y este es un hito que se quiere, ¿no? Es un objetivo. Y se puede agregar listas o tareas como tal. Tarea es una actividad, ¿no? Ahora, vean, o sea, muéstrenme un pequeño en Excel. Tú tienes equipo, ¿no? Que me preguntó sobre trabajar en Excel. No, Inge, efectivamente creo que más o menos vi que hacen, alguna vez vi en Excel, no estoy tan seguro, o es que tal vez es el programa que se está utilizando. Tendría El project. Exacto, revisarlo si es el proyecto o es el Excel. Pero más o menos Ya. yo me ubico cómo proyectarlo en días calendarios, ¿no ves? La obra, todo, desde instalación Exacto. de vainas, todo eso, hasta colocado de letrero, ¿no? Sí, eso me ubico. Y solo existe la duda y la consulta, Inge, gracias. Ya.
Ok, ¿alguna otra pregunta? Inge, no sé si es que va a haber tal vez la ayuda de alguien para que nos pueda guiar en algún programa. Porque yo también, la verdad, en mi mente estaba hacerlo en Excel, pero si tenemos una mejor herramienta sería mejor, ¿no? Pero la idea es que alguien nos instruya, es el detalle. Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con esto conmigo para que utilicemos, inicialmente esta herramienta puede ser, yo les voy a poner el nombre, o el project. Ah, entre tanto ustedes estén empezando, el encargado de definir esto, vamos a ir viendo, yo creo que mañana conmigo, para ver cómo hacer el proyecto. Voy a conseguirse el instalador del project, ya aunque sea una versión antigüita. Bien, para terminar, perdón, ya, entonces vamos a preparar un pequeño training con esta herramienta para hacer, ya, para mañana yo creo. Ahora, esto está vamos a ver si realmente podemos hacer todas las actividades en el diagrama de Gantt en función es decir, a cómo podemos cubrir, ¿no? Es decir, la idea es primero conocer la herramienta. Hay cursos, a ver, déjeme prepararse, hay cursos incluso gratuitos del project. Sí, vamos a ganar tiempo con eso, ahorita mismo yo lo voy a pasar. La idea es conseguir el instalador. Ahora, incluso hay project en el mercado, o sea, con su crack, serial y todo. Ya les digo así, es lo más fácil. A veces igual he acudido allá para conseguirme un project y que me instale con todo lo que se tiene. Hay tutoriales, es cierto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, aquí yo tenía un buen curso. No me acuerdo cómo se llama. Udemy. ¿Cuál es esta otra? Ustedes tienen acceso, ahora que me acuerdo, a una plataforma de cursos online. La universidad tenía un convenio hace un tiempo abierto. No me acuerdo cómo se llama. Coursera, creo que era. Coursera. Coursera. No me acuerdo cuál es mi correo aquí. Organización, vamos a ver. Está la OMS. Ya, ustedes podrían ver, a ver, pero vamos a ver, vamos aquí a, no sé, no me acuerdo si tenía cuenta aquí yo. Y aunque no sea siempre Project, tal vez una aplicación que usted conozca, así como la graficadora que nos pasó, ¿se acuerda? Estaba muy buena. Ah, ya. Sí, No justo importa, estaba buscando cualquier aplicación. una, un minutito. Sí, ese es el trabajo. Por eso, esta que les he pasado tiene, entonces podrían trabajar sobre esta. A ver, esto tengo que pasarles aquí. Bueno, este no les va. Entonces, aquí en la. Voy a agregar un comentario. A ver dónde está.
1. La Black. Entonces ustedes pueden ver también algunos. Acabo de poner un anuncio general. Porque es que no puedo poner aquí. Ok. Entonces, ya aquí tenemos esto. Aquí hemos dicho la tabla de actividades y dependencias. Aquí desarrollar el cronograma. No vamos a ver nada de costos. Nada, el resto ya no. Ya no vamos a hacer esta parte. Costos de las actividades. Bueno, eso ya en su momento lo verán. Ya. Cómo calcular. Es un área, la preparación de proyectos, es un área bastante grande. Entonces no es que se requiere que ustedes ya deban hacer proyectos, ejecutar proyectos toda la primera, ¿no? Son especialidades que se llevan. Pero sin embargo, creo que tiene una materia de proyectos, ¿no? No estoy seguro, ustedes deben saber. Crisis unitaria, bueno, es la documentación extensa cuando se realiza un proyecto. Libros y libros de documentaciones. Bien, hasta ahí solamente, el resto ya es para, digamos, conocimiento general. Si tienen tiempo de revisar. Entonces, en la tarea se tiene adjuntado esto. Se tiene adjuntado donde está, vamos a editar, por ejemplo. Tienen el enunciado, que es esto. Y tienen el modelo de proyecto. Todo esto, junto con la auxiliatura y en esta parte, esto complicado, tener un puntaje de 50, ¿ya? Todo este proyecto. Así que bueno, ya pueden empezar ahora mismo a coordinar, a revisar entre sus equipos. Y como les digo, voy a ver lo del project. He estado buscando, ¿no? Qué cosas, pero bueno, ¿qué sale esto? ¿Alguna pregunta a más sobre esto, sobre el proyecto? Y eso sería, ¿no? A ver dónde está, a ver qué tengo aquí. Esto está en discusión, ¿ya? Es decir, el diagrama de Gantt necesariamente tiene que ir todas las actividades para tener un cronograma visible, ¿no? Ahora, en el peor de los casos, y eso ya cuando estén viendo, si no es posible cubrir todo, si el tiempo se nos va a complicar, y espero que no, vamos a modificar esto para que sea uno solo. Solamente de esto, pero eso no nos va a dar el total, el diagrama completo. Bien. ¿Preguntas que tuvieran hasta aquí? Inge, ¿a qué se refiere con hitos? Lo que les decía, los hitos son como las actividades grandes, ¿no? Es decir, aquí tenemos un ejemplo. Se agrupan un conjunto de actividades para alcanzar llegar a un entregable, ¿no? O sea, una parte, una sección, un componente del proyecto, de la obra. Y en este caso del ejemplo, aquí, esta primera fase sería como un hito, el diseño, la estrategia, es decir, la planificación, etcétera, ¿ya? Donde tiene un conjunto de actividades. Este hito no tiene duración como tal, sino la suma de todas las actividades hacen que este hito tenga una duración, es decir, se va a poder ver
cuál va a ser la duración total de ese. Y que sería como una pequeña red dentro de una gran actividad, ¿verdad? De una actividad, son sus redes, se podría decir, ¿no? Bueno, la actividad es una de las tareas, cada una. Un hito está compuesta de varias actividades, o subhitos también se llama en algunos casos, pero solo vamos a manejar un nivel. Entonces, las actividades son las tareas como tal. Los hitos son estas, como las fases, las etapas que se tiene, y en cada hito se definen entregables. O sea, ¿qué quiero yo al final de este hito, de esta fase? ¿No? Y eso es lo que ustedes tienen que definir en este punto. ¿Qué cosas, cuáles van a ser los criterios de aceptación para este hito y cuáles van a ser los entregables? Entonces, para eso ustedes tienen que vamos a basarnos aquí. ¿Dónde está? Esa es la descripción de las actividades como tal. Requisitos, hemos dicho que no vamos a ver requisitos. Esto de aquí son los hitos mencionados. Ya hay más información, ¿no? Que no necesariamente necesitamos que esté gestión del alcance, no va a haber, sino por aquí lo que tenemos que tener son los entregables. ¿Dónde están los entregables? Hay los criterios de aceptación, ¿no? Nos interesa esto de cada, a ver, esto es requisito de dirección del proyecto. Ahora, este alcance que se ve aquí es del proyecto en general, ¿no? No es de cada hito que como está aquí. Criterios de aceptación del producto, entregables del proyecto, adquisición y compra sobre preliminar, todo esto. No vamos a ver restricciones, no hay supuestos, se había dicho, y esta es la estructura de trabajo, ¿no? Desglose de la estructura. Bien, así que denle una revisada. Eh, mm, que quede claro más o menos, o sea, primero una revisada del plan, lo que se pide aquí versus qué es lo que contiene este documento, ¿no? Ya, sin embargo, aquí habíamos mencionado dónde va a ir, ¿no? Los hitos, bueno, se mencionado los hitos, están en esa página descrita. Bueno, ustedes lo van a poder encontrar. ¿No? Etapas, requisitos y todo esto.
están los criterios, ¿no? ¿Cuáles van a ser los criterios de aceptación? ¿Qué es lo que y cuáles son los entregables? No sé si he mencionado aquí los entregables. Sí, son entregables. No, los tienen aquí en el producto, ¿no? Entonces, hago una revisión de eso y, bueno, después de definir eso ya vienen las actividades, ¿no? Que están más abajo. Esto nos va a ayudar igual a entender es la puntuación que se tiene, ¿no? O sea, esta enumeración que se tiene. Son dos puentes básicamente, fíjense, que tienen la misma estructura. Esto no, o sea, no es necesario que presenten esto, no se pide esto, sino simplemente el listado de actividades. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenos días. Sí. Nos tenían que avisar si habían recorrido las fechas, algo. Ah, Y ya. otra consulta más, exactamente de qué notas va a constar el segundo parcial y si todas las notas van a salir en uno de los parciales o es que nos va a decir antes. No, sí, los parciales, la verdad es que no tenía tiempo. Del primer parcial ya les voy a ir diciendo en estos días. Ya, una vez que revise el examen y tenga la nota del auxiliar. El final, como les he dicho, este tiene 50 puntos, este proyecto. ¿Ya? Y va de la parte teórica que vamos a ir avanzando entre esos días hasta terminar, va a ser un examen que va a cubrir el restante de la nota. O sea, el resto de los 50 puntos. Ahora, este trabajo lo van a realizar con apoyo del auxiliar, también, el proyecto final, ¿ya? Entonces, la nota de auxiliar también tendría que ir eso, ya no tendría que haber nota de auxiliar en este punto, ¿no? Aunque han estado presentando trabajo, no recuerdo. Eso déjeme consultar con Alex, ¿ya? Pero sería más o menos de esa forma. El trabajo 50 y el examen que vaya a quedar es 50 puntos. Y del primer parcial está definido, ¿no? Era 20 puntos del auxiliar y 80 puntos del examen. Y eso hacen los dos parciales. Ahora déjame ver ahora mismo si había una modificación. Inge, una consulta, por favor. Sí, Inge, le estaba escuchando atentamente de lo que nos estaba explicando sobre el proyecto. A lo que yo ya. llego a entender, no sé específicamente si vamos a poner en el proyecto es relacionado de un puente, ¿verdad? Podría poner el nombre del proyecto de una localidad, supongamos que apoya en una comunidad. Así puede ser, Inge. Puede ser, ya no hay problema, porque si ustedes fijan el título de esto, hace como una referencia, ¿no? Si ustedes quieren cambiar y darle un nombre, mira, porque aquí está interlocalidad, o sea, no está definido como tal. ¿Ya? Simplemente dice por ahí, por alguna localidad. Ustedes pueden ponerle, está bien, no está mucho mejor, de hecho, para que sea más realístico. Sí, lo que yo más o menos llegaba a entender es más o menos como crear un perfil de un puente, ¿no? Desde, como dice en el ejemplo que nos mandó, de este objetivo, ¿no? El puente más o menos a quién va a beneficiar, para qué, a qué población, más o menos qué poblaciones tiene, qué productos van a pasar por ahí, si se va a conectar una comunidad con otra comunidad. Eh, Después creo que hay que ver el tema del financiamiento. También creo que vi los precios unitarios también que tienen que ir, Sí, frentes de trabajo, experiencia ya. del personal. Todo eso creo que es no INGEA, lo que más o menos yo llego a entender. O sea, el proyecto sí tiene, pero no vamos a alcanzar ahí. Ahorita déjenme mostrar el cronograma. El cronograma de algún modo se ha ajustado. Fíjense, el 24 de febrero, ¿cuándo hemos empezado nosotros? El 1 de febrero, ¿no? Primero de febrero al 24 y contando los veranos es muy poco tiempo. Entonces, 24 cuando es, estamos a ver, 24, el miércoles. Entonces el proyecto está para el lunes o martes, a ver, déjenme ver, no me acuerdo para cuándo se ha definido.
Pero ustedes me dicen, pero aquí ya debería terminar el curso de verano. Entonces, entre el 22 y 23 ya debe tener sus notas para tomar, digamos, el 24 examen, si es que hubiera un examen final, el último día, ¿verdad? Y, y, y aquí mismo entregar las notas. Entonces, hasta aquí deberíamos tener ya todo entregado. ¿Ya? ¿Qué nos da eso? Que tenemos solo el fin de semana entre hoy día y mañana más para terminar este proyecto. Sí, un proyecto completo tiene todos esos puntos que tú has mencionado y está en este documento, pero no vamos a alcanzar a hacer. Entonces ahora nos vamos a centrar en la elaboración y definición de actividades. Sí, todo eso está, incluso aquí, recursos, costos, cuánto vale los recursos que se va a utilizar. Aquí está, mira, fíjense, vamos a necesitar director de proyecto y todo, ¿no? O sea, para cada actividad, qué recursos se va a necesitar. Está aquí. Y también, ¿dónde está? Más abajo está la parte de costos. Aquí tenemos los costos, ¿no? La estructura de costos, la estimación de costos, etcétera. Pero yo no nos va a alcanzar el tiempo para todo eso. Así que pueden dejar un espacio para eso, pueden revisar cómo se maneja aquí, pero no es necesario que se forme parte del trabajo. La introducción sí está bien, una introducción a qué comunidad va a afectar todo, puede ser, está bien, de hecho va a dar más contexto a nuestro proyecto. Ya, Inge, ya tengo aclarado. Muchas gracias, Inge, por la aclaración. Listo, Inge, listo. disculpe, ¿y cuándo va a ser el segundo parcial? Tendríamos que hacer a ver, déjame ver, tenemos que hacer con el calendario. Tendríamos que hacer entre lunes y martes también. No tiene que ser el lunes lo más probable que tengamos el parcial. ¿Ustedes ya tienen definido con sus otras materias? ¿Quiénes están con otra materia? ¿O no estén aquí? Ingeniero, el martes Domingo, tengo examen de suelos. Martes. Domingo tiene examen, lunes, entonces podemos definir nuestro examen. ¿Hay alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, dijo que para el segundo parcial ya sería solo un examen teórico. Sí, sí. O sea, para los 50 puntos restantes va a ser teórico, ¿no? De las redes y transportes que vamos a tratar de cubrir en estos días que quedan. Por otro lado, ya voy a decir más trabajos, voy a hablar con la auxiliar para que nos enfoquemos solamente en esto y ya no haya otros trabajos y tampoco de mi parte. Ya, no tengo entonces yo más. Si tienen dudas en el WhatsApp pueden escribir para que vayamos respondiendo.